damos toda gloria a ti, Señor. Te damos toda honra solo a ti, Señor. Amén, amén. Iglesia, en este momento quiero que traigas a tu mente todas las veces, todas las ocasiones en las que Dios ha sido fiel, que sin importar lo que haya pasado, sin importar lo que venga, Él permanece, siempre está al cuidado de sus hijos, está al cuidado de todos aquellos que le amamos. Yo te voy a invitar a que apartes este tiempo y que con tu corazón le des la gloria y la honra a quien se lo merece. Que en espíritu podamos orar todos juntos a nuestro Señor. Amén. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad.
Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder y que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, y porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí, tú llevas mi vida a una sola verdad. Y cuando me miras, yo nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Me dejo atrapar por ti. Y sé que no puedo negar y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Hoy nos acercamos, hoy regresamos a nuestro lugar, a nuestro refugio, y nos despojamos, hoy nos despojamos, Señor, de toda duda, nos despojamos de todo miedo, y regresamos a confiar en ti, regresamos a los pies del Padre. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, y que tu mirada puesta en mí es la que me llena, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. De manera muy especial y por motivo del Día del Maestro en nuestro país, damos gracias a Dios por la vida de quienes día a día, con esmero, dedicación y amor, entregan parte de su vida a la correcta enseñanza y formación de nuestras generaciones. Aprovechamos para agradecer de manera muy sincera al equipo de maestros y colaboradores de nuestra Escuela Dominical de Niños, facilitadores de Zenfoc y a todo maestro de la palabra de Dios que con diligencia, temor y temblor enseña la palabra santa de nuestro Señor. A todos los maestros les animamos a continuar esparciendo la buena semilla del conocimiento, sabiduría y del temor de Dios para asegurar un futuro prometedor conforme a la buena voluntad de nuestro Padre Celestial. Ministerios Dios de Pactos, bendiciendo a las familias. En la vida tenemos tiempos, días muy agradables, muy bonitos, muy felices, pero también hay días, tiempos difíciles. Y hoy
estamos viviendo días difíciles. Quiero agradecer a Dios, orar, mejor dicho, a Dios por los médicos, por los enfermeros, por las enfermeras que están laborando en los distintos hospitales, centros de salud, sanatorios, donde quiera que se encuentren. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que los proteja realmente de esta situación que se está viviendo. También que el Señor bendiga a todos los que están laborando en lugares delicados, donde tienen que enfrentarse diariamente a desafíos, a retos y, bueno, ante esta situación que se vive. Esta situación está afectando a mucha gente y gracias a Dios porque los cristianos tenemos una fortaleza del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la palabra que nos anima, que nos alienta para seguir adelante. En esta hora yo quiero compartir un tópico que le he titulado Enfrentando a un gran enemigo. Enfrentando a un gran enemigo, diríamos poderoso, pero no todopoderoso. David, un guerrero, un luchador, un alabador, un adorador del Señor, enfrentó días difíciles. La Biblia habla de que se enfrentó a osos, a leones, para proteger su rebaño. Pero llegó un día en que tuvo que enfrentarse a un gigante para proteger a su familia, para proteger a su pueblo. En 1 de Samuel, capítulo 17, dice la palabra del Señor que había un enemigo gigante llamado Goliat que estaba desafiando al pueblo de Israel. O sea, los dos ejércitos, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos, estaban de frente para entrar a la batalla. Y ahí entre los enemigos, entre los filisteos, estaba Goliat. El versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Estaban en una guerra física, ejército contra ejército, pero también esta guerra se convirtió en una guerra verbal, en una guerra psicológica, en una guerra espiritual.
dice que por 40 días, una cuarentena de días, este soldado filisteo de gran tamaño, poquito más de 3 metros, estaba presionando, estaba menospreciando al ejército de Israel. Era un maltrato verbal para desanimar, para desalentar, para atemorizar a los soldados de Israel. Dice la Escritura que por la mañana y por la tarde, todos los días, este hombre salía a maltratar al ejército de Israel. Esto me parece un poco similar a la situación que estamos hoy viviendo. Ponemos los noticieros, ponemos los medios y las noticias titulares, las noticias importantes, regularmente son malas noticias. Noticias de destrucción, noticias de muerte, noticias de opresión, noticias de desempleo, noticias de quiebras económicas, y no es nada agradable. Son noticias que deprimen, son noticias que frustran, que desaniman a los oyentes. Y eso era lo que hacía este gran enemigo. Todos los días, en la mañana y en la tarde, estaba transmitiendo un mensaje de muerte, un mensaje de decepción, de desmoralización, un mensaje de desánimo hacia el ejército de Israel. El versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Estaba logrando su propósito el enemigo. Este gran enemigo estaba logrando su propósito. Los varones, por no decir los soldados, que se supone son hombres valientes, ellos habían caído en la trampa de ser influenciados por el temor. Dice la Escritura que huían de su presencia y tenían gran temor. Huían como niños inocentes. No se enfrentaban como valerosos soldados, como valientes guerreros al enemigo. Yo recuerdo que cuando era chamaco, como dicen los mexicanos, me gustaba ir a los desfiles y veía a los soldados desfilando con gallardía, con elegancia. Qué bonito es ver a un ejército desfilando.
Pero otra cosa es ver a un ejército en batalla. Y pude ver también a muchos soldados en batalla por el tiempo que nos tocó vivir en nuestra juventud. Hay soldados que se lucen en los desfiles, pero hay soldados que se lucen también, por qué no decirlo, como héroes en las batallas. Esto me trae a relación con los cristianos. Conocí muchos cristianos que les encantaba estar en los eventos, estar en las fiestas de aniversario. Cristianos que les gustaba estar donde había algarabía espiritual. Pero lamentablemente estoy oyendo de cristianos que están entrando en temor, están entrando en pánico. Quiera, Señor, que usted y yo no caigamos víctimas de ese espíritu de temor, espíritu de miedo, y que huyamos ante el enemigo. Yo estaba pensando que hay un eslogan que dice: hoy quédate en casa. Está bien, por nuestra salud, por nuestra seguridad y por el bien de nuestra familia. Pero llegará el día en que ya no vamos a quedarnos en casa. Vamos a tener que ir a la casa del Señor, vamos a tener que ir a la casa de Dios para alabarle, para darle gracias, para bendecir su nombre, para ver a nuestros hermanos, para saludar a nuestros hermanos. Tal vez al principio no con un abrazo, no con un beso, pero por lo menos a cierta distancia saludarnos y vernos, por lo menos al principio. Yo creo que no debemos de permitir que venga espíritu de temor, y estoy hablando en relación a la asistencia a la iglesia. Puede ser el espíritu de temor que afecte también para que tengas un proyecto, un trabajo, y estás pensando que ya no vas a salir adelante, estás pensando que no vale la pena. No, mi hermano, no, mi hermana. Tu fe y tu confianza en el Señor te van a sacar adelante. Mire lo que dice David cuando este hombre estaba hablando, cuando este gigante estaba atemorizando a los soldados de Israel. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Qué convicción la de David, qué fe, qué seguridad. Yo creo que en el buen Chapín hubiera dicho: ¿quién es este ingrato que se está atreviendo a hablar de esa manera? ¿Quién es este bandido que está humillando al pueblo de Dios? ¿Quién es este incircunciso para que venga a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Cuando leí incircunciso,
me puse a analizar la palabra, y la palabra incircunciso tiene que ver con una señal del pueblo de Israel. Mire lo que dice en Génesis capítulo 17, versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí, dice el Señor, y vosotros. Será una señal del pacto entre Dios y su pueblo. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Fue una señal para Abraham y para su descendencia. Llámese Israel. Inclusive un extranjero que quería hacerse judío, hacerse israelita, tenía que circuncidarse. Ya en el Nuevo Testamento habla también de la circuncisión del corazón. Nuestra circuncisión es Cristo, ya no es física, es espiritual. La circuncisión era una señal del Dios de pactos para su pueblo. Y cuando hay pactos, hay obligaciones y hay beneficios. Entonces, una persona circuncidada tenía ciertos beneficios de parte de Dios. Y una persona no circuncidada estaba fuera de esos beneficios. Y el socorro de Dios en tiempos de aflicción era un beneficio del pacto, era un beneficio adquirido por la circuncisión. En Éxodo capítulo 2, versículo 23, dice la palabra del Señor: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 25 dice: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dios escuchó el clamor, el gemido, cuando Israel estaba siendo oprimido, esclavizado más duramente. Y dice la Escritura que se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Entonces, David estaba consciente de ese pacto con Dios, de ese respaldo, de ese favor que Dios tenía para él y para su pueblo. Y entonces está diciendo: este incircunciso, ¿quién es? Este pobre, grandonón, ¿quién es para que venga a humillar
a provocar a los escuadrones de Israel. David no se dejó atemorizar como los demás generales, como los demás coroneles, capitanes del ejército. David sabía en quién creía, David sabía en quién confiaba, quién era su Dios. No dejó que un demonio de temor, un demonio de miedo viniera a afectar su vida. En el capítulo 17 de Primero de Samuel, capítulo 46, regresando al punto de donde veníamos, dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Él estaba seguro que Dios le iba a dar la victoria, que el enemigo, aunque fuera grande, iba a ser derrotado, iba a ser destruido. Los demás miraban a un gran enemigo, invencible. Los demás se habían frustrado, se sentían inútiles, incapaces ante el enemigo. Pero David sabía que Dios le daría la victoria. Y todos conocemos cómo finaliza la historia. Todos sabemos el desenlace que tiene esta historia. David le voló la cabeza al gigante. El Señor nos dará la victoria. Quizás estamos ahora ante un enemigo poderoso, ante un gran enemigo, y nos sentimos impotentes, muchas veces nos sentimos incapaces. Pero quien hará la obra de nuestro Señor, Él nos ha dado las armas espirituales. Ningún enemigo te va a quitar la vida si el Señor no lo permite y si no es el tiempo de Dios. Ninguna enfermedad va a destruir tu familia si Dios no lo quiere. Y la voluntad de Dios no es que el enemigo destruya tu familia. Dios está contigo si estás en el pacto. Ahora el pacto es con Jesucristo. Jesucristo dijo, cuando instituyó la Santa Cena: esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros. No queda otra alternativa. O nos vamos al beneficio del pacto de Cristo, o nos quedamos fuera del pacto de Cristo, y quién sabe qué va a pasar. Lo que sí te digo es que no permitamos que el espíritu de temor venga a destruirnos en vida y venga a destruirnos o a matarnos antes de tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo especial contigo. Dios, yo quiero orar ahora por las personas que están en lugares laborales muy delicados, es decir, los doctores,
enfermeros, enfermeras, es decir, todos los que están, Señor, las autoridades de policía, las autoridades de seguridad, los bomberos. Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los protejas. Todas aquellas personas que tienen que ver con los pacientes. Bendice las familias también de todos aquellos que han sido afectados. Bendice cada familia, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por Amatitlán, que tú bendigas, Señor, nuestra ciudad, que tú la guardes. Dios, por aquellas personas que están trabajando, laborando ahí en el mercado, que tú les bendigas. Por los que están en los supermercados, los que están en las gasolineras, todos los que están, Señor, en una interrelación con las personas. Guárdales, Señor, protégeles. Bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, a las familias de Dios de pactos. Guárdales, Padre. Guárdales. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pido. Amén y amén.